Buenos días. Hoy les voy a platicar sobre las mezclas. Obviamente, como saben, en la carátula se muestra una imagen correspondiente precisamente a las mezclas, una rica mezcla de chocolate batido. Primero que nada, ¿qué son las mezclas? Bueno, las mezclas son la reunión de dos o más sustancias puras en proporciones variables. Así pues, unas sustancias forman la fase dispersa, que se denomina soluto, y otra sustancia forma una fase continua llamada solvente, que en este ejemplo la sal corresponde al soluto y el agua corresponde al solvente. Las propiedades físicas de una mezcla cambian de acuerdo a la proporción de los componentes, es decir, de la concentración de cada uno de los tipos de moléculas que las conforman. Al respecto, es conveniente precisar qué es la solubilidad. La solubilidad es la propiedad de una sustancia para dispersar sus moléculas o iones entre las moléculas de otra sustancia que se denomina solvente, como ya lo habíamos dicho. Así pues, lo que está ocurriendo en este esquema, tenemos que las moléculas del solvente de color azul, las moléculas del soluto de color naranja, cuando entran en contacto por primera vez, el soluto se disuelve, se van separando las moléculas del soluto, se van entremezclando, y dispersando entre las moléculas del solvente. Entonces, este es el solvente que corresponde al esquema y esto al soluto. ¿Qué tenemos aquí? Una rica taza de café, que es en realidad un ejemplo de una sustancia mezclada. En una mezcla hay a lo menos, dos tipos de moléculas. En el caso del café, en una taza de café hay más de 500 tipos de moléculas distintas de sendas sustancias. Entonces aquí tenemos una infografía sobre precisamente las sustancias químicas que participan en el aroma del café. Permítanme mostrarles esta imagen agrandada para que puedan apreciar. Bueno, aquí está la infografía agrandada precisamente para describirla, para que sea visible. En esta infografía sobre el aroma del café, vemos que el grano del café se han identificado al menos 1000 compuestos químicos diferentes, y cuando uno extrae la infusión o extrae la bebida del café, este líquido tiene del 10 al 25% de compuestos que explicaremos más adelante en el curso, que se llaman no polares, y del 75 al 100% de compuestos polares. Y claro, cuando uno prepara una taza de café, no se extraen todas las moléculas del grano. Y bueno, aquí tenemos una selección de compuestos que componen el aroma del café. Como pueden ver, las fórmulas, ya lo hemos dicho, las fórmulas se escriben de manera, son estructurales, pero escritas de manera simplificada. Solo se escriben los enlaces carbono-carbono y no se anotan el símbolo del carbono ni de los hidrógenos unidos a ellos. Solo se escriben los símbolos de otros elementos, como el del azufre, y de los hidrógenos unidos a estos otros elementos. Entonces tenemos el café tostado, es el 2-furfuritiol, el metanetiol, vean este chiquitito, tiene azufre. El metilpropanal es una pequeña molécula de precisamente 4 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, y un oxígeno unido por un doble enlace. Entonces aquí tenemos una serie de compuestos. Los verdes son aldehídos y cetonas,
Los amarillos son compuestos que tienen azufre, los rojos son fenólicos, los azules esos son bases nitrogenadas del grupo de las piracinas, etcétera, etcétera. Bueno, regresemos a la presentación. Bueno, ¿cómo se clasifican las mezclas? Por el tamaño de las partículas dispersadas reconocemos a las siguientes clases. Hablamos de soluciones verdaderas cuando las partículas de soluto tienen un diámetro menor a 1 nanómetro, es decir, a 1.000 millonésimo de metro. Soluciones coloidales, que viene su nombre del lexema colas, que significa pegar, precisamente porque las colas son soluciones coloidales. En el caso de las soluciones coloidales, el diámetro de las partículas de soluto son mayores a 1 nanómetro y menores de 1.000 nanómetros. Las suspensiones son mezclas donde el soluto tiene más de 1.000 nanómetros de diámetro, es decir, estamos hablando de 1 micrómetro, es decir, una milésima parte de milímetro. Ya son partículas suficientemente grandes en realidad. Y luego tenemos las emulsiones. En el caso de las emulsiones, el soluto es un líquido insoluble, como el aceite en agua. Y claro, generalmente por la cohesión de las moléculas del soluto, es un líquido insoluble, pues rápidamente coalescen todas las micelas, todas las esferas del soluto y entonces se separa en dos fases, cosa que conocen ustedes muy bien cuando el aceite flota sobre el agua, sobre todo en los guisados que hacen en su casa. Bueno, clasificamos además a las soluciones coloidales según el estado físico del soluto y del solvente. Tenemos así los aerosoles, que son unas mezclas de líquido o sólido en gas. Ejemplos de estas soluciones coloidales son la niebla y el humo. La niebla es líquido en gas y el humo es sólido en gas. Bueno, aquí al respecto, por ejemplo, también tenemos que cuando respiramos y hablamos, sale de nuestro aparato respiratorio aerosoles, gotículas que forman suspensiones, caen rápidamente, pero las partículas suficientemente pequeñas de saliva, pues también se mantienen durante mucho tiempo en el aire. Este hecho ha sido muy importante en esta pandemia del COVID, porque es precisamente la transmisión de los virus de una persona a otra es a través de las gotículas y de los aerosoles que se forman cuando respiramos. Cuando hablamos se forman más, claro. Y si cantamos se forman aún más. Bueno, tenemos la espuma, que es gas en líquido. Tenemos también las emulsiones, es líquido en líquido, como la crema, la leche, la grasa, es un líquido, y el agua de leche es otro líquido. Entonces la leche y las cremas también son emulsiones. Tenemos también las soluciones coloidales que denominamos sol o gel, que son sólido en líquido. Verbigracia, la gelatina, dos estados, sol y gel, según estén más, más viscosos o menos viscosos, con más fluidez o con menos fluidez.
Y claro, hay otros, pero pues estamos en bachillerato y no vamos a hablar de ellos. ¿Cómo se clasifican las soluciones verdaderas? Por la cantidad de soluto y su solubilidad a una temperatura dada. Tenemos aquí una rica taza de café y bueno, tenemos las soluciones, una solución no saturada. Si la mezcla tiene menos solutos respecto a la solubilidad de esa temperatura. Si una sustancia puede disolverse, digamos, 10 gramos en cada litro de solvente, pero solo hemos disuelto 5 gramos, entonces la solución no es saturada. Hablamos de soluciones saturadas cuando la mezcla contiene la máxima cantidad de soluto posible a una temperatura. La cantidad de soluto que se disuelve depende de la temperatura. Normalmente a mayor temperatura se disuelve más sustancia. Entonces, siempre en las soluciones saturadas tenemos que especificar la temperatura. 20 grados o 25 grados es lo común. Entonces, en la solución saturada, si una sustancia X, su solubilidad es que tiene 10 gramos por litro, entonces la solución saturada tiene 10 gramos por litro. Y si tiene más, se llama solución sobresaturada. Cuando la mezcla tiene más soluto del que debiera tener a esa temperatura, se llega a una solución que es metestable, que como pueden ver, un pequeño cristal o motita de polvo que caiga en la solución provoca que, bueno, el exceso de sustancia disuelta se precipita como formando estos cristales, como pueden ver en este matraz. Las soluciones sobresaturadas entonces no son estables, a diferencia de las saturadas y las no saturadas. Y bueno, también cómo se clasifican las soluciones verdaderas de acuerdo a la cantidad de soluto y su solubilidad a una temperatura dada. Entonces, cuando tenemos pocas moléculas de soluto, hablamos de soluciones diluidas. Cuando tenemos más, digamos la solución saturada, tenemos ahí el máximo de moléculas de soluto en equilibrio. Y cuando estamos cerca de ser una solución saturada, a esas soluciones, por supuesto, les llamamos concentradas. Si nosotros seguimos agregando soluto y en ciertas condiciones de manejo se puede lograr que se disuelvan, entonces tenemos nosotros una solución sobresaturada con un mayor número de moléculas de soluto que en el equilibrio. Y por supuesto, son soluciones muy concentradas. Cuando nosotros agregamos el cristal, como en el GIF de la diapositiva anterior, lo que tenemos es que las moléculas de soluto se asocian al cristal o a la mota de polvo y entonces se forman un precipitado que de acuerdo a la densidad, por eso se llama precipitado, desciende al fondo, pero a veces también flota sobre la superficie. Entonces las soluciones sobresaturadas son inestables. Ahora me gustaría hablar sobre el efecto Tyndall. ¿Qué es el efecto Tyndall? Es la dispersión de rayos de luz por las partículas de soluto. Entonces aquí tenemos dos vasos, un señalador láser, y como pueden ver, ¿qué es lo que pasa? En el vaso 1 tenemos una solución verdadera que es nuestro control negativo en este experimento. Es una solución verdadera, bueno, es una sustancia pura. Noten cómo el rayo de luz del señalador atraviesa el primer vaso de agua pura y no lo vemos, no se ve la trayectoria del rayo. Sin embargo, en el vaso 2 tenemos una solución coloidal. Es nuestro experimento. El segundo vaso tiene gotas de leche, que como lo hemos platicado es una solución coloidal de proteínas. En este segundo vaso las partículas de coloide desvían
fotones del rayo de luz, de modo que vemos la trayectoria del haz. Entonces, el efecto Tyndall es muy importante precisamente porque nos distingue las soluciones verdaderas de las soluciones coloidales. Así que cuando hablamos de algunas propiedades de las soluciones verdaderas, son las siguientes. Son estables. El tiempo no afecta a la solución si se evita la evaporación y los componentes no reaccionan entre sí. Otra propiedad es que no presentan el efecto Tyndall. La trayectoria del rayo de luz a través de la solución es invisible. ¿Ven? El vaso. Y bueno, algunas propiedades ahora de las soluciones coloidales, por supuesto. El efecto Tyndall, la visibilidad de la trayectoria del rayo de luz a través del coloide. Entonces, en este GIF animado tenemos un experimento maravilloso porque tenemos un control negativo, un vaso de agua, que es una solución verdadera. Aquí tenemos una lámpara y no vemos la trayectoria que pase a través del vaso de agua, pero tampoco en el segundo vaso. Sabemos que se está alumbrando porque tenemos esta pantalla sería el control positivo de que nuestra lámpara está funcionando, que si hay un rayo de luz que viaja atravesando estos dos vasos, y cuando le agregamos, digamos, un poquito de leche y lo mezclamos, nos notamos inmediatamente cómo esta solución verdadera se ha convertido en solución coloidal, y entonces vemos la trayectoria del rayo. Bueno, otra de las propiedades es la absorción de iones. El soluto forma micelas con iones pegados a los que lo que hace que las micelas se mantengan alejadas unas de otras, se rechacen entre sí y se mantenga estable las soluciones coloidales durante mucho tiempo. Eventualmente, las soluciones coloidales tienen una estabilidad reducida debido a un proceso que se llama coagulación. A veces las micelas se pegan unas a otras y se precipitan o flotan sobre el solvente. Aquí vean, tenemos esta solución coloidal de aguas servidas, se agrega una sustancia que provoca precisamente que las micelas de soluto, las partículas del soluto se vayan agregando, entonces como tienen mayor densidad, se precipitan, sedimentan, se forma una suspensión, porque se agrandan el diámetro de las partículas. Bueno, conviene hablar sobre las propiedades coligativas de las soluciones. ¿Qué son estas propiedades? Son las propiedades de las mezclas que dependen solo de la cantidad de soluto que hay en ellas. A mayor soluto, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, disminuye la temperatura de fusión y también disminuye la presión de vapor. Esto tiene infinidad de aplicaciones, por ejemplo, en los países donde cae nieve, en los caminos tiran sal con el objeto de que se haya más soluto en el agua, de manera de que la nieve, el hielo que cae sobre los caminos se derrita, cambie su estado físico de sólido a líquido y entonces haya menos riesgos de tránsito por esas carreteras. Entonces, a mayor soluto, ¿qué también te ocurre? Aumenta dos características, la temperatura de ebullición y la presión osmótica. Aquí tenemos un ejemplo donde ponemos peces y les agregamos sal, un procedimiento de conservación que se llama salado, en el cual la sal que agregamos precisamente aumenta la concentración del agua que está afuera del pescado y entonces se deshidrata y evita precisamente que las bacterias echen a perder el alimento. Y entonces, ¿sirven de algo las propiedades coligativas de las soluciones? Sí, hay muchos ejemplos. Estas propiedades coligativas las aplicamos y también sus efectos son visibles en nuestras vidas cotidianas. Un ejemplo, por ejemplo, cuando aumentamos el soluto disminuye la temperatura de fusión.
En México, los ricos helados y nieves que se preparan de manera tradicional utiliza esta capacidad. Aprovechamos la disminución de la temperatura de fusión cuando agregamos sal al hielo y este entonces se descongela a temperaturas bajo cero, porque disminuye su temperatura de fusión. Como baja la temperatura bajo cero en el recipiente, entonces lo podemos convertir en nieve o en helado, en una deliciosa mezcla de helado. ¿Sirven de algo las propiedades coligativas de las soluciones? Sí, hay muchos ejemplos. Las aplicamos y también sus efectos son visibles en nuestra vida. Por ejemplo 2. El aumento a la presión osmótica. Tenemos aquí precisamente en este esquema de dibujo, tenemos 3 circunstancias. Cuando la presión osmótica es baja, igual o más alta respecto al interior de las células. Estas células son glóbulos rojos y entonces cuando pueden ver, cuando hay poca concentración en el exterior, entonces las células se llenan de agua. Lo van a estudiar en biología, se llama un proceso que se llama ósmosis. Las células se inflan, se llenan de agua y llegan a estallar. Cuando hay mucha concentración de solutos en el exterior, las células también pierden agua y se convierten como pasitas. Esto es muy útil, porque cuando agregamos sal, azúcar o cuando secamos, aumenta la presión osmótica del medio extracelular y con ello se concentra, como se pierde agua del interior de las células, se concentra el citoplasma hasta el grado de detener los procesos vitales de las bacterias y los hongos, que precisamente les deterioran a los alimentos y los echan a perder y los hacen incomibles. Veamos algunos ejemplos de mezclas. De acuerdo al estado físico del soluto y del solvente, en esta tabla, en el eje vertical y horizontal, vamos a poner lo siguiente. En el eje horizontal vamos a poner el solvente, el estado físico del solvente. Y en el eje vertical vamos a colocar el estado físico del soluto. Entonces, cuando el soluto es gas, líquido y sólido y se dispersa en un solvente que es gas dispersado en gas, pues, ¿qué ejemplo tenemos? Tenemos el aire. El aire es una mezcla de gases, ¿sí? Fundamentalmente la mayor parte del aire es nitrógeno y en ese nitrógeno está mezclado oxígeno, dióxido de carbono y algunos otros gases menores, en menor cantidad. Tenemos líquido en gas, lo que tenemos es niebla. Ese líquido generalmente son gotas de agua pequeñísimas. Gotículas que tenemos precisamente un aerosol, como lo habíamos dicho. Y sólido en gas, un ejemplo tenemos el humo. Cuando hablamos de disolver en líquidos, gas en líquido, un ejemplo de ello tenemos el refresco, las sodas. Líquido en líquido tenemos la mayonesa. Sólido en líquido tenemos la tinta china, partículas de carbón dispersadas en el solvente. Y cuando tenemos gas en sólido, un ejemplo tenemos la piedra volcánica o la piedra pómez. Líquido en sólido tenemos la mantequilla, es decir, agua en la grasa. Y en sólido tenemos las aleaciones metálicas. Así que estamos rodeados de mezclas. Entonces, las sustancias mezcladas. Ahí tenemos, ¿quién? El humo. Tenemos aquí el vidrio, otra sustancia mezclada, ¿no? Tenemos también las aleaciones, la crema,
el acero, aquí tenemos la espuma del jabón, por ejemplo. Todas ellas son sustancias mezcladas. ¿Dónde hay mezclas? Para terminar, ¿dónde hay mezclas? Pues en todos lados. El pan es una mezcla. El plato, el recipiente de cerámica es otra mezcla. La leche que estamos agregando aquí es una mezcla. El metal del batidor que tenemos aquí es otra mezcla, una aleación de metales. El café o el chocolate que está aquí es otra mezcla. Estamos rodeados de